סוף 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 חנוכה הוא חג טוב, חנוכה הוא חג טוב, סביבון סוף 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 חג שמחה הוא לעם, נס גדול היה שם, נס גדול היה שם, חג שמחה הוא לעם. Hanukkah linda está aquí, 8 canelas para mí. Hanukkah linda está aquí, 8 canelas para mí. Oh, una candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas. 8 candelas para mí, 8 candelas para mí. I flip my lockers in the air sometimes, saying ayo, spin the dreidel. Just wanna celebrate for all 8 nights, singing ayo, light the candle. We say ma'osu, oh yeah, for all 8 nights. Then we play dreidel by the candlelight. And I told you once, now I told you twice, about the miracle of the candlelight. Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather round the table, we'll give you a treat. Sivivon to play with and latkes to eat. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. So put on your yarmulke, it's time to celebrate Hanukkah. I hope I'll get a harmonica on this lovely, lovely Hanukkah. So drink your gin and tonica, but don't sing Manish Tanaka. If you really, really wanna come, have a happy, 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 happy Hanukkah. Shalom y bienvenidos, queridos amigos ladino hablantes, a este encuentro de milagros. Salud buena y cumplida que tengáis todos vosotros y vuestras familias. Hoy vamos a hablar de milagros y cantar canticas de Hanukkah. No hay que decir que el milagro el más grande que nos está afectando en estos días es la inventación increíblemente presto de la Ashlama contra la epidemia de la corona. Inshallah, vamos a tornar a la vida normal final en verano que viene y vamos a empezar a vernos las caras el uno del otro. Paciencia, queridos, paciencia y mascar fierro. Amén. La primera de abrir el encuentro, la profesora Tamara Alexander Frieser, la presidenta de la Autoridad Nacional de Ladino y su Cultura, nos quiere dar una idea si Hanukkah es fiesta de Baraganía o fiesta de milagro. Bejavo, Tamar. Gracias. Shalom a todos los participantes, amantes de la cultura de ladino. El encuentro mensual de la Autoridad Nacional de Ladino con la participación del Círculo para Preservar y Promover la Cultura de Ladino, encabezado por Albert Israel, es dedicado esta vez a Hanukkah. La historia de esta fiesta es compuesta de dos elementos. El uno,
guerra y victoria, y el otro, milagro. En mi habla quiero referirme al trocamiento que hubo durante las generaciones en el comportamiento a esta fiesta. El libro Sefer HaMaccabim describe la revolta de los Hashmonaim contra la soberanía griega en el 167 antes la cuenta cristiana. Esborochó la revolta de los Hashmonaim a causa de las guerras de Antíochus contra el cumplimiento de las mitzvahs judías. Los Hashmonaim rehuyeron a liberar a Jerusalén y el templo. Cuando quisieron los Hashmonaim a renovar la actividad del templo, no tenían la pura aceite que había de menester para el encendimiento de la menorá. A la fin, fue tupada una alcuza con cantidad de aceite que abastece para encender la menorá durante solo una noche. Mas por un milagro, abasteció este aceite para 8 noches enteras. Siguiendo este milagro, fixaron los Jajamim que hay de encender las candelas cada año y año durante los 8 días de Hanukkah. El libro Sefer HaMaccabim no acodra el milagro de la alcuza de aceite, sino que solo la gran victoria militar. Solo en Masechet Shabbat del Talmud se marca por la primera vez el milagro del aceite. El acento en la literatura de Chazal de los Jajamim es metido sobre el milagro. Durante las generaciones, en 2000 años de exilio, continuó la actitud de Chazal, el milagro de la alcuza de aceite y la eternidad de la Torah de Israel merecieron énfasis, mientras que la lucha militar, la liberación y la libertad. Estas fueron disimuladas. Estos elementos no se adaptaron a la vida de los judíos en exilio. Con el expandimiento del movimiento sionista y la fundación del Estado de Israel, trocó de nuevo el acento y Hanukkah devinió a ser la fiesta de Baraganía nacional que apunta el modo activo de operación. Un ejemplo que apunta el aspecto nacional de Hanukkah es el cante israelí Anu Nosim Lapidim, es el en troches llevando estamos, que devinió uno de los símbolos modernos de Hanukkah y que mismo es cantado en la ceremonia estatal del encendimiento de las entroches del Día de Independencia. Este cante está hablando la actividad de los rebeldes judíos y está apuntando que milagro no mosafito. Al contrario de la idea del milagro de la alcuza del aceite. Aquí están las palabras de este cante. En trochas llevando estamos, en noches oscuras, caminos iluminados bajo nuestros pasos. Milagro no tuvimos, alcuza de aceite no tuvimos. La roca partimos hasta que sangre pedrimos y vino la luz. Hanukkah es también la fiesta de las luces. Su segundo nombre es Chag Urim. Os deseo a todos Hanukkah alegre y relumbrado. Gracias. Muchas gracias, Tamar. Kobi Zarco de Israel. Kobi Zarco es activo en el campo del ladino, humoristicano, cantador de romanzas y transmitidor en el radio. Kobi nos quiere cantar por las hermanas La Reina y la Esclava. Bejavot, Kobi. Buenas tardes, queridos. Gracias, Israel. Gracias, Tamar. Me disculpo que va a salir después
de terminar mi parte porque es hora de mis 20 elevos que los van a empezar en ladino. Bueno, para vosotros decí los cantes de Hanukkah y yo decidí a tomar un milagro médico. Si una mujer no podía parir atrás 300, 400 años, y si pasó años y en súbito parió, es que era un milagro también. Y decían, es un milagro cómo parió esta mujer. También lo capitó con Sarai Menu. También hoy en día, si una mujer no pare y adoptó un niño, pasa un poco de tiempo y ella también se topará preñada. Por mí es un milagro médico. El cante se llama, tiene 3 nombres o más: la reina Sherifa Mora, la cautiva, o como lo llamaba mi nona de Estambul, la esclava, Ashifja Beivrit. Así viva el marido, que me busques una esclavica, que sea de casta alta y no de Constantina. Ya le traen a la esclava la cautiva, y el rey del primer día al punto la agradaría. Ya quedan las dos preñadas juntos en una hora. La esclava parió al hijo, la reina parió a la hija. Las comadres con invento a las criaturas trocarían. El hijo dio a la reina, la hija dio a la esclava. Que se suban y arriba los caldos de bien parida, y a la esclava la cautiva el caldo de la lixía. Que se suban y arriba las comidas más saludosas, y a la esclava la cautiva una sopa deseada. Que se corta fachadura de sirma y perla, y a la esclava la cautiva fachadura de americana. Ajlalolalo mi alma, ajlalolalo mi vista, criada de los mis pechos, no nacida de mi tripa. Si tú eras la milla, otro nombre te metería Marqueta, nombre de una hermana mía. Esto que oyó la reina, abajó a la sofá, la vidó a la esclava, criando a la niña. Así viva la esclava, que me cantes esta cantiga. A mí me está pareciendo que soy una hermana mía. Que vos cantaré mi alma, que vos cantaré mi vista, la reina de tantos bienes en el sofá de la cocina. Esto que oyó la reina, al punto se abrazaría. El hijo dio a la esclava, la hija
como la reina. El rey, gracias, el rey porque debía menester su corona que contuné, tenía de menester de un hijo varón. La reina no parió y por esto aceptaron a traer a una esclava que le traiga el varón y al otruso el varón. Las comadres trocaron y en fin, todo bueno, ellos que tengan bien y vosotros también. Bien. Bravo, 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 bravo. Gracias, queridos. Gracias. Muchas gracias. Profesor Shmuel Rafael Vivante de Israel. Profesor Shmuel Vivante es el hijo de Jaim y Esther Rafael, sobrevivientes de la Shoah. Actualmente es profesor catedrático en el Instituto Salti de la Universidad Bar Ilan. Shmuel nos va a contar un cuentecico de Rabbi Akiva. Buyurun, Shmuel. Shalom y Erev Tov a todos. La verdad es que tengo aquí un cuento sobre Rabbi Akiva. Como estamos hablando por los días de Hanukkah, me parece que este cuento no vale y quiero, con vuestra permisión, de trocarlo y contar otra cosa que está más conectada con la fiesta de Hanukkah. Y es un cuento verdadero que lo oí muchas veces de la boca de mi padre, Jaim Rafael Gan Eden bueno que tenga, que siempre nos contó en días de Hanukkah cómo los rescapados, como los judíos de Saloniki, que fueron enviados desde Salónica a Birkenau y a Auschwitz, estuvieron en el invierno, en Hanukkah de 1943, encerrados durante la noche entera en una de las barracas, una noche fría, y ellos, los selaniklis, supieron que es día de Hanukkah, y pensaban, ¿de dónde es que van a topar candelas para encender las candelas de Hanukkah? Y ni tenían la idea si es el primer día, si es el segundo día de Hanukkah, pero tenían la intención que es día de Hanukkah. Por fin lo que hicieron es que se agruparon estos selaniklis y cada uno de ellos quitó de su jeb un pedacito de margarina que tenía cada uno de ellos y tomaron una decisión de encender candelas de Hanukkah con estos pedacitos de margarina. Tomaron los pedazos de margarina, tomaron un pedazo de fierro que tenían allá, hicieron unos cuantos buracos y tenían la suerte, la verdad es que no sé de dónde tenían fuego y cómo encendieron estas candelas, pero entiendo que se encendieron estas candelas y empezaron los selaniklis a cantar los cantes de Hanukkah según el uso de los judíos de Salónica. En oyendo las cantigas y las berajot en ivrit, en hebreo y en ladino, como se usaban de decir las berajot los judíos de Salónica, se despertaron de allá otros prisioneros que no entendían el ladino, y entre ellos se maravillaron cómo puede ser que estos judíos, que no parecían judíos, saben las tefilot de Hanukkah, y saben las oraciones de Hanukkah, y saben encender Hanukkah según el uso de los judíos. Y entre ellos, uno de ellos dijo, mirad, son judíos, Isderaid, quiere decir, es verdad que estos son judíos,
Porque si saben las cantigas de Hanukkah y saben encender la Hanukkah, parece que son judíos. Y los Selaniklis le respondieron, sí, señor, somos judíos. Y los respondieron en ladino. Y esto a mí me parece que es un cuento que lleva adentro un símbolo de fuerza, un símbolo de los judíos de Salonique que siempre llevaban el coraje de tener su confianza en el Kadosh Baruch Hu, y siempre llevaban con ellos los recuerdos y las fiestas de Hanukkah, mismo si estuvieron enterrados en los campos en aquel invierno de 1943 en Auschwitz y en Birkenau. Gracias. Gracias, Shmuel. Asher Amado de Israel. Asher Amado, que es de raíces de Edirne de Turquía, es ingeniero, poeta y autor. Escribió libros en ladino y en hebreo. Él nos va a dar una de sus poesías, Milagro de Hanukkah. Bechavod Asher. Buenos días, amigos y amigas. Milagro de Hanukkah. Este año, más de años pasados, las candelas de Hanukkah van a calentar nuestros corazones. Este año, más de años pasados, las candelas de Hanukkah van a iluminar nuestros hoyos. Este año, más de años pasados, las candelas de Hanukkah van a tatuar nuestras espaldas. Bimuelicos y burmuelicos van a embrullar nuestras tallas. Tocas rodeando, las criaturas van a rodear. Luz nueva va a iluminar en nuestros distritos. Y Hanukkah-lik, milagro grande va a ser aquí. Y el milagro llegó más presto que pensimos, en forma de vaccinación contra el virus que quiso destruirnos. Bravo, querido, bravo. Merci muy mucho. Merci. Bueno, no se puede celebrar fiesta de Hanukkah sin las estrellitas de Estambul. Hanukkah, 8 días de felicidad. Hanukkah, Hanukkah, 8 días de felicidad. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Hanukkah, Hanukkah, 8 días de cantar. Hanukkah, Hanukkah, 8 días de cantar. La 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 la.
las estrellas de Izet Baná. Queridos Yehuda Tzvi, ya lo conocéis todos. Uno de los pilares de la cultura nuestra. Un buenacho que hace bondades a todos. Le demandé muchas veces que participe en los encuentros nuestros y él siempre refusó diciéndome, Albertico, yo y Zoom no somos javerim. Me estoy tomando la permisión de mandaros uno de sus artículos entre cientos otros que tiene escribido. Y de este modo nos conta Yehuda. Y esto se está conectando con lo que nos contó Shmuel Rafael. Esto aconteció en 1912. Mi nono, un hombre mancebo recién casado, fraguó su casa en el cuartier Barón Hirsch en Selanik. Tenía la intención de engrandecer su familia allá. En el mismo año, 1912, se declaró la independencia de Grecia, después de cientos de años de régimen otomano. Uno de los primeros pasos del gobierno nuevo fue a registrar todos los mancebos judíos de Selanik para tomarlos a la armada griega. Donde moraba mi nono había un terreno ancho de tierra vacía. Todos los jóvenes de Selanik fueron llamados a este terreno para presentarse. Mi nono tomó en su mano el libro de Tehilim, dio un beso a mi nona, después un beso a la mezuzá y se dirigió al terreno. Ahí se asentó sobre una piedra grande y empezó a meldar Mizmorim de Tehilim. Empezó de los primeros verbos del libro hasta el último capítulo, número 150, que se termina con el pasuk Toda alma alaba a Adonai, aleluya. Toda la alma alaba a Adonai, aleluya. En este momento, levantó sus ojos y miró, el terreno estaba enteramente vacío. Vacío de personas. Todos los mancebos fueron registrados y llevados por camiones a una base militar. Él quedó en el campo solo. ¿Es que afitó un nes? ¿Es que afitó un milagro? La armada griega simplemente se olvidó de él y lo dejó libre. Pasaron casi 9 años y nada que un día de invierno, en noviembre de 1943, el postallí abjarvó la puerta de la baraca muestra en Eretz Israel, se reempuchó adentro, escondiéndose de los chorros de la lluvia, se asentó como su uso en la veranda para reposarse y esperando un café turco con una cosica para mascar de lo que preparaba mi madre. Bebiendo el café, entregó en la mano de mi madre un envelope. La cara de mi madre se hizo blanca como la cal de la pared. Esta era una letra que habíamos mandado a mi nono en Selanik antes de algunos 3 meses y nos tornó atrás con una chica estampa de parte de la Cruz Coronada Internacional, escrito en francés, destinación desconocida. Ma'an lo yadua. Yo estaba sentado en un librico abierto cerrado en mi mano. Me empecé a imaginar a mi nono con su familia caminando a la dirección de la Plaza de Libertad. Qué nombre irónico. Ahí fueron obligados a ir todos los judíos de la ciudad Selanik, acorde al orden de los nazistas. Lo vi a mi nono deteniendo el librico de Tehilim en su mano, con mi nona, con mis tíos, con mis sobrinos. El milagro no se repitió. Los nazistas no se olvidaron de ellos. Sí, esto es lo que nos contó en uno de sus artículos Yehuda Tzvi. Sara al oeste de Massachusetts.
Sara es escritora y cantadera famosa con una voz maravillosa. Tiene participado en uno de los festiladinos que se hicieron aquí en Israel. Ella nos va a cantar la cantica de Hanukkah de Judy Frankel con las palabras de Lina Cohen Albuquerque. La cena es tuya, Sara. Shalom a todos los amigos y amigas. Soy Sara Arwesti y vivo en Massachusetts. Mi familia es de Monastir. Y compuso la música de las memorias de mi nono y mi papú. Y también escribo la música por mis hijas. Escribo la música y los libros. Hora de despertar. Y buen Shabbat, Shabbat Shalom. Y esta cantica cantaré ahora Hanukkah. Es para Judy Frankel por la música y Lina Cohen Albuquerque. Y las palabras dicen que Hanukkah es una fiesta de baraganía y milagro. Los Hasmonaim en este lucio día mostraron su tan grande baraganía y siempre de ellos nos acordaremos y al Dios grande siempre bendiciremos. Nos viene la fiesta de la Hanukkah, a todos mozos hinche de alegría. La mujer nunca manga de su tarea, porque hay angombe Hanukkah. Los Hasmonaim en este lucio día mostraron su tan grande baraganía y siempre Dios nos acordaremos y al Dios grande siempre bendiciremos. Qué placer ya es para las criaturas cuando empiezan a recibir dulzurías, los tan hermosos jugueticos del Padre, con las tan lucias carezas de la Madre. El Dios nos salvó de tanta grande dolor, Él sea siempre nuestro grande Salvador. Nunca no tengamos mal ni azinura, que no nos dé nunca ninguna amargura. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 Gracias. Bravo, 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 bravo. Muchas gracias, querida. Dr. Seifi Ishman de Estambul. Dr. Seifi Ishman es dentista, pintor y meraclí de filmos. De vez en cuando proyecta filmos interesantes en la escuela judía en Estambul. Seifi nos quiere contar por un milagro que le pasó en su cabeza en los días de la guerra de 6 días. Bueno, Seifi. Sí, buenas tardes a todos, caros amigos. Hoy os quiero contar sobre la guerra de 6 días, que me parece que fue un milagro por Israel, por el pueblo judío, y también un milagro especial por mí. Tenía 20 años y estaba estudiando en la Universidad Haivri en Jerusalén, y me estaba quedando en los Shikunimes de la universidad, que es un lugar maravilloso.
El día 5 de junio era un al-Had. De mañana las lesiones empezaban a las 8. Me levanté a las 7. Justo 8:45. Cuando salí de la camareta, estoy oyendo unos ruidos. Estos ruidos son bombas. Nos dijeron de bajar a los abrigos. Abajimos a los abrigos, ya teníamos todo, estaba preparado de antes, las comidas todo de antes, y habíamos metido bandas a las ventanas contra la explosión. Y después de una hora ya se quedó los ruidos y quisimos salir afuera para ver lo que se está pasando. Todo estaba calmo. Y había teléfonos. Yo quise telefonar a mi oncle, a mi tío Tel Aviv, el hermano grande de la mamá, diciendo lo que ya está bueno, porque ya se oyó lo que está pasando. Mi oncle Lazar, con una voz bastante severa, me dijo de pishin tornar a Tel Aviv, que la mamá está mucho en Meriquía, en Estambul, la mamá y el papá, y debo de tornar. Yo les telefoné, ya les telefonaba una vez a la semana a la mamá, les telefoné que mamá ya está bueno, no hay nada de Meriquía, y que me va a ir a Hadassah, porque en Hadassah iba a laborar para los que estaban allá. La mamá llorando, el papá llorando, Bishina, vete a Tel Aviv, debes de tornar. Y no quise dejarlos así, ¿no? Entonces me hice una bolsa y me fui a la Tahanat Merkazit, donde están los autobuses en Jerusalén. No había autobuses por Tel Aviv, todo estaba cerrado, no hay nada más. Cientos de gente esperando en la estación. Ya esperé 15 puntos, 20 puntos pasaron, ya estaba un poco meriquioso. Justo a aquel punto, un automóvil se quedó delante de mí, vacío, entré yo, 4 personas, fue un milagro por mí, esto era un milagro. Y nos salió, era un general en la armada, y en el camino se estaba yendo a Tel Aviv, en el camino nos contó que somos muy fuertes, el mundo entero no sabe que somos así de fuertes, vamos a ganar la guerra, no vos merquías. Nos dio una moral bastante alta y torné bueno a Tel Aviv. Cuando estuve en Tel Aviv, me quise ir a Bat Yam, que era la hermana de mi madre, la tante Esther, que moraba en Bat Yam, y la gran mamá se estaba quedando allá. Porque él me dijo de ocuparme de la gran mamá, porque si hay una cosa, el solo mancebo era yo. Apenas que arribé a la casa de la tante Esther en Bat Yam, empezó las sirenas y empezamos a bajar a los abrigos. Una vez, 2 veces, después las sirenas ya se estaban calmando, diciendo ya escapó todo, ya estábamos subiendo arriba. Otra vez sirena, otra vez a bajar, 3, 4 veces así. A la fin dijimos que la gran mamá debe de estarse en el abrigo. Ya había criaturas allá. Y subimos arriba y ¿quién duerme? Era 1 de la noche, a las 6 de la mañana, ruidos estamos oyendo, los ruidos salimos a las ventanas, era que la aviación israeliana derrocó todos los aeropuertos en Egipto. Fue una gran alegría porque Egipto era el más fuerte de los árabes. Ahora fue un calmo, eran personas en las calles gritando, bailando todo esto. Me estaban mirando toda la gente, así era el solo mancebo en las calles, 20 años, todos de mi edad estaban en la armada. Y me fui a la posta, demandando si querés ayuda. Y eran muy contentos. 2 días y medio, 8 horas, 9 horas en el día, laboré distribuyendo las letras. Cada letra que estaba trayendo, mi hija de mi hijo que ya habían escrito antes de unas 2 semanas, quién sabe. Ahora, el miércoles, era un miércoles, 2 días después, 3 días después, ya estaba todo calmo. Dije que me va a ir a la casa del otro hermano de la mamá, el hermano chico, que mora en Tel Aviv, en Kikar Iria, que hoy es Kikar Yitzhak Rabin. Apenas que arribé a su casa, estoy oyendo ruido, cantes, la gente bailando, no entendí lo que es. Es que Jerusalén era unificada. Ahora
veramente, por la primera vez en mi vida, no vi una cosa así. En las ventanas, en los balcones, miles de bandieras, la gente abrazándose sin conocer uno al otro. Fue esto un milagro por los judíos, por Israel, como fue el milagro de Hanukkah. Y por terminar, el milagro arriba, si lo crees. Buenos años a todos, con salud y felicidad. Muchas gracias, Efi, muchas gracias. Kei Guo de Seattle. Kei Guo es estudiante de etnomusicología en sus estudios de doctorado. Es cantadera y multiinstrumentalista, que nos quiere cantar las 8 candelicas. Te damos la cena, ¿qué? Shalom, shalom. Erev Tov. Soy Guoke y voy a interpretar 8 candelicas, conocido cante de Flor y Jagoda, en reconocimiento a sus muchas canticas compuestas en ladino y a los 97 años de su nacimiento. Gracias. Hanukkah linda está aquí, 8 candelas para mí. Hanukkah linda está aquí, 8 candelas para mí. Oh, una candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. Muchas fiestas voy a hacer, con alegrías y placer. Muchas fiestas voy a hacer, con alegrías y placer. Oh, una candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. Los pastelicos voy a comer con almendricas y la miel. Los pastelicos voy a comer con almendricas y la miel. Oh, una candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. 8 candelas para mí. 8 candelas para mí. Bravo, Gracias. bravo, bravo, bravo. Muchas gracias. Edmond Cohen de París. Edmond Cohen es de raíz estambolí, de padre sefaradí y madre lejlía. Es casado también con mujer lejlía. No hay nada, Edmond, no hay nada, no te estreches. Esto es en humor, ¿sí?
Es sobreviviente del régimen nazista y abogado en su oficio. Durante 14 años emitió un programa de judeo español en el radio de París. Edmond nos quiere contar el milagro suyo. Buyurun, Edmond. Buenas tardes a todos. Sí, vos quiero contar el nes que me afectó en mi vida. Quiero que sepas, por empezar, que mi nombre judío es Nissim, que nací en París antes de la guerra, que tuvo, como todos los judíos de Francia, una vida muy secanosa y que si no hubieran Nissim para salvarme, no estaría aquí para contarlo. Uno de estos Nissim se pasó una noche de febrero 44. ¿Cómo llegué a febrero 1944? Es una larga historia. Diré solo que después de esconderme en primero en una camareta de moza en mi casa de París, después ante mi tía, después ante una cristiana de mi babá, pude fuir de París con mi madre en junio de 1943, gracias a la ayuda de un policía, hasta la zona de ocupación italiana, donde ya se topaba mi padre. Tuvimos de fuir a la llegada de los alemanes en septiembre y nos fuimos en un casal del sur de Francia llamado La Malou, en la casa del mayor del casal. No éramos mal en La Malou, es verdad que había muchos asqueres alemanes que veíamos desfilar cantando en las calles, no se ocupaban de judíos, al punto que yo pude irme a la escuela del casal. Esto sucedió hasta febrero de 1944, cuando el amo de casa, en su calidad de mayor, recibió un telegrama de la Gestapo anunciando su llegada y demandando de antes la lista de los judíos morando en el casal. Pichín nos acabó de fuir esta misma noche, antes de la llegada de la Gestapo, ande irnos. Nos encomendó de ir de su parte ante una baluchía que moraba en un casalico a 3 kilómetros de La Malou llamado Erepian. Nada de ver con los hermenis. Y nos fuimos a pie en medio de la noche con la luz de la luna hasta la casa de la baluchía. Debes saber que no éramos 3, más 6, porque con nosotros teníamos una familia amiga, la mujer, su marido y su suegra aedada y bastante jazina. La baluchía no nos pudo tomar, siendo que su casa ya era llena, y nos envió ante una prima suya, viviendo no lejos en este mismo casal. Y nos fuimos, los 6, ante ella, para chapear a su puerta. Ella, casalina, prove entre los probes, muy jazina, esto lo supimos después, se llamaba Gabriel Gasset, bendita sea su memoria. No nos conocía, no nos esperaba, teléfono no tenía, y nos tomó a los 6 para escondernos ante ella, no por una noche, hasta la liberación, no se sabía cuándo. El desbarcamiento de ainda no había. Éramos ocupados para un tiempo que no se podía endevinar con la Gestapo en el casal de al lado. ¿Cuál lo hubiera afectado si no nos tomaba? No teníamos ningún lugar para escondernos. Era la muerte segura. Y nos escondió hasta la liberación al fin de agosto, 6 meses más tarde. Esto no fue un mes. Ella se murió manceba pocos años después, en 1948, sin saber que un Estado de Israel vendría un día, muchos años después de su muerte, darle, en la persona de su nieta, la medalla de los justos. Albert me demandó cómo se vive 6 personas 6 meses en escondido. La verdad es que yo no pude soportar el haber enmofecido sin abrir ventanas y panjures. Al cabo de 2 meses aferré el asma y me estuve atabafando sin poder respirar.
y no dejes de morir atabafado. Cual quería llamar a un doctor, ama, ¿cómo hacer? Hicimos denunciaba. La ama me abajó ante ella como si era sos de un chico cristiano de Marsella refugiado por espanto de los bombardamientos. Ma el doctor quiso ver ande yo dormía. La ama le dijo que yo dormía arriba. Insistió a subir y ver la camareta. Mis parientes se escondieron más arriba. Vino el doctor, vino la ventana cerrada y dijo, está pidiendo aquí que le abrir todo. No por ser acá, dijo la ama. Curto lo haremos. El doctor entendió, mas no dijo nada y me curó diciendo que quería que yo salga de allá. La baluchía que no podía tomar ante ella a 6 personas, me tomó a mí solo, y vivían de ella y su familia. Y otro judío que ella estaba escondido ante ella. Hasta la liberación, sin poder ver a mis parientes que estaban en distancia de 200 metros. Gracias a todos. Muchas gracias, Edmond, muchas gracias. Es siempre placer de oírte. Merci mucho. Bela Balashnikov de Israel. Bela Balashnikov es de raíz monastirli, miembro del directorio de la comunidad sefaradí en Jerusalén y activista en ladino. Bela nos va a cantar por las candelicas chicas. Ay de Bela, hazte unmute. Primero quiero hablar con Sara Oeste. Sara, hi. Yo, mi padre y mi madre son de Monastir. Mi padre es Charfati y mi madre es Calderón. Son mi Monastir. Sí, sí. Candelicas muy chicas, muchos cuentos contarán. La flama me habló, Ancina me contó, por Singra y Piedrita, Alcamación y Victoria, y por el ganar la libertad. זה השיר. Gracias, querida, gracias. Yehuda Saporta de Israel. Yehuda es sobreviviente del Holocausto, escritor y activo en el Centro del Patrimonio Sefaradí Recanati. Yehuda nos quiere contar por el milagro que tomó lugar en Bergen-Belsen, como lo tiene escrito en su libro nuevo, Tornar a España. Bejavod Yehuda. Gracias. En semana de Hanukkah, semana de las luces y de los milagros, salió a luz mi libro Hazara Lesfarad. Este libro cuenta la historia de mi familia y también la historia de un grupo de judíos súbditos españoles que vivían en Salónica y fueron salvados del Holocausto. Esto es un milagro. Esta historia no es conocida en los libros de la Shoah, no es conocida bastante en los libros del Holocausto. Mi padre tenía esta súbditancia. También es un milagro. En Salónica vivían 800, los alemanes entraron a Salónica en abril 1941 y al 15 de marzo 1943 salió el primer transporte de judíos súbditos griegos del gueto a Barón Hirsch en Salónica verso los campos de la muerte en Auschwitz-Birkenau.
Durante 5 meses y con 18 transportes enviaron los alemanes 48,000 judíos a los campos de la muerte. Nosotros, que teníamos la ciudadanía española, fuimos los últimos judíos en Salónica. En Salónica había también 850 judíos con ciudadanías ajenas, españoles, italianos, turcos y más. Los alemanes demandaron a los cónsules de estos países que tomen a sus judíos. Todos tomaron, mas los españoles no quisieron tomar. Metieron 1001 chac para no tomarnos. El cónsul de España en Atenas, Sebastián de Romero Radigales, percurrió mucho versus su gobierno para que acepte a tomarnos. Aquí quiero ajustar y dar condolencia a la familia del señor Isaac Rebach, que murió antier, y que él era el que percurrió verso Yad Vashem, que Radigales reciba el justo de las naciones. El negocio entre la España y la Alemania duró tiempo, y todo este tiempo los españoles no nos quisieron tomar. En un punto dado, los alemanes dieron ultimátum a la España que si no vaya a tomar a vuestros judíos, los vamos a considerar como judíos griegos y los vamos a enviar a Auschwitz-Birkenau. No hizo ninguna influencia a los españoles y no dieron respuesta. Los alemanes decidieron demandar a este grupo de 367 judíos súbditos españoles a Bergen-Belsen en Alemania, porque de Bergen-Belsen había ainda posibilidad de salir si los españoles se van a arrepentir. Mas si nos mandaban a Auschwitz-Birkenau, de ahí no hay salvación. Esto también es un grande milagro. Al 2 de agosto de 1943 arribó el grupo a Ghetto Baron Hirsch en Salónica. Nos subimos al tren transporte número 19, al vagón que era vagón de bestias. Nos asentimos embaixo sobre los borros y las valillas que trujimos. Al vagón había 4 ventanicas chicas y en una puerta había una findriz donde había un atuendo que ahí hacíamos nuestros menesteres. La estrechura al vagón era muy grande, no había aver y los huesmos eran muy fuertes. El camino del gueto a Baron Hirsch en Salónica hasta el campo Bergen-Belsen en Alemania duró 11 días.
Tuvimos bombardamientos cuando estábamos en la tierra de Alemania y me acuerdo un grande bombardamiento cuando estábamos cerca de Nuremberg, que los soldados alemanes que guardaron el tren se fueron y nos dejaron aserrados ahí. Nos dejaron aserrados a nuestro Mazal. Y esto también es un grande milagro. Arribamos al Bergen-Belsen al 13 de agosto de 1943 a un chico campo donde había dos grandes barracas. En la una barraca metieron a los hombres y a la otra a las mujeres y a las criaturas. No nos trocaron los vestidos, no nos numeraron el brazo, no tengo número, no laborimos. Teníamos un orden al día donde me acuerdo lo más que el alemán que pasaba entre las ceras, el perro que estaba con él era más grande y más alto de mí. Yo tenía 5 años. En Bergen-Belsen estuvimos 6 meses. Durante este tiempo, Sebastián de Romero Radigales pervino a terminar su negocio entre la España y la Alemania, y la España aceptó a tomarnos, mas con condición que es solo en transit por 4 meses solo. Esperemos también un poco tiempo hasta que un grupo de judíos súbditos españoles franceses deje la España. Al 9 de febrero de 1944 nos liberaron, esto es un grande milagro, y subimos al tren que nos llevó verso la España. Entramos a la España por la frontera francesa en un lugar llamado Port-Bou. Ahí arribamos la noche. Nos recibieron la gente de la Joint y nos dieron una comida caliente, cosa que no comimos más de 6 meses. Después de la comida, subimos otra vez al tren y partimos verso Barcelona. Ahí la gente de la Joint nos despartieron en versos hoteles y el buto era de reforzarnos después de lo que pasamos en Bergen-Belsen. La Joint nos dio paras para que pudiéramos pasear y ver la hermosa ciudad. Mas los 4 meses pasaron muy presto y después de ellos subimos a un tren que nos llevó a Cádiz en el sur de España. Ahí subimos a un vapor que nos llevó a Casablanca en Marruecos. Ahí nos entraron en un campo de la Armada Americana llamado Le Marshal Lyoté, y también ahí estuvimos 4 meses. Después partimos otra vez con un tren a Oran en Algeria, de ahí con un vapor a Nápoles en Italia y con otro vapor a Port Said en Egipto. Y nochada entera traversamos el desierto de Sinai y arribamos la mañana a Gaza,
Los ingleses que estaban en poder aquel tiempo en la Palestina no nos dejaron entrar y nos metieron al campo Nasrat, campo renombrado hasta hoy como campo de terroristas. Las condiciones en este campo eran muy graves. Los árabes echaban piedras las noches verso las barracas, cosa que hacía mucha dubara y no podíamos dormir. En Nasrat estuvimos 2 meses y al 10 de diciembre de 1944 entramos a la Palestina. El grupo nuestro arribó al Bet Haolim en Rehov Aliyah en Tel Aviv. Esto es mi historia. Detalles hay grandes al libro. Muchas gracias, querido Yehuda. Bueno que lo escribiste en el libro y que va a quedar un testimonio. Zleta de Alemania y Julia de Israel. Ahora vamos a oír a estas dos una sorpresa. Bueno, queridos, espero que vos amusasteis y que estaba bueno nuestro encuentro. Con esto estamos terminando. Aquí hay solo un comentario de Sima Taranto. Muy buen programa. Quería saber si lo están grabando por lo que no puedan verlo. Sí, se está grabado y se va a meter en YouTube. Muchas gracias a todos y nos vemos al otro mes. Toda rabá, Albert, toda rabá. תודה רבה. Al vemos. Al vernos, Tamar. Toda rabá. Otro mes es sobre Tu Bishvat, la fiesta de los árboles. Total, merci muy mucho. Gracias a todos, muy impresionante. Muchas gracias a todos. Al vernos al otro mes.